En él nos acompañarán como panelistas el doctor Santiago Mejía Medina, gerente de Surtigas SAS, Roberto Carlos Amor Olaya, gerente de abastecimientos y servicios del Grupo de Energía de Bogotá, el doctor Camilo Orrego Morales, exdelegado para la contratación estatal, la doctora María Claudia Vela Paz, directora ejecutiva, Asociación para el Progreso de la Dirección APD Colombia, y como moderadora, nuestra directora, la doctora Sandra Avellaneda Avendaño, directora nacional de la Academia de la Gestión Pública. Le damos la bienvenida a nuestros panelistas. Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial a este panel maravilloso, necesario para nuestro país. El Estado no puede ser viable ni tener futuro sin empresa privada. Y la empresa privada no puede evolucionar y desarrollarse sin una relación simbiótica con el Estado. Por esa razón este panel es tan importante en el Segundo Congreso Nacional de Gestión Pública. Cuando hablamos de lo público, lo decíamos el primer día, estamos hablando que lo público evolucionó en 1991 y probablemente durante estos años hemos ido haciendo conciencia de esa realidad. Y este panel es la evidencia de que hay empresa privada y de que hay Estado consciente de esa necesaria simbiosis. Entonces, muchísimas gracias. Como en todos los paneles, como lo decía nuestro moderador anterior, que además muy humildemente él no dijo algo que para mí tiene mucho mérito, es nuestro edil más joven de Bogotá, tiene 20 años. Y eso es esperanzador, ver a la juventud, ver la diversidad de profesiones. Este auditorio es mayoritariamente técnico, y cuando digo técnico me estoy refiriendo a que no es mayoritariamente de abogados del ámbito jurídico. No estamos en un escenario de las leyes frías, sino de los colombianos y colombianas que dinamizan el Estado, y eso somos todos, en la diversidad de profesiones y en la diversidad de sectores. Entonces, sin más preámbulos, parafraseábamos a Mariana Mazzucato, una economista italiana y estadounidense, muy mencionada por estos días, porque el presidente de la República la cita constantemente. Tengo que decir que estoy encantada leyéndola, y siento respetuosamente que ha sido citada un poco de forma parcializada. Ella parte de una premisa, y es que las relaciones público-privadas deben ser simbióticas y no parasitarias. Y entonces acá viene la primera pregunta para nuestros panelistas. ¿La relación público-privada en Colombia hoy es simbiótica o es parasitaria? Bueno, primero muchas gracias, Sandra, muchas gracias a todos por darnos esta oportunidad de estar aquí como empresa privada. Yo creo que, y yo le apuesto a que es simbiótica
simbiótica, pero depende de ambas partes, o sea, depende de la empresa privada y depende de la contraparte, en este caso el Estado. Y vean unos ejemplos que no tienen que ver de pronto con gestión pública, pero sí tienen que ver con Estado, empresa privada. Por ejemplo, hace unos 3-4 años firmamos nosotros un convenio de gestión, un acuerdo de gestión con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en ese momento, porque sabíamos que teníamos, digamos, una situación por mejorar. En este caso, como empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios, teníamos, digamos, una obligación con las revisiones periódicas, que hay que hacerlas quinquenal de manera obligatoria. Es una obligación del usuario, pero es una obligación de la empresa verificar que se haga. Y al hacer ese acuerdo de gestión voluntaria, muchos decían, pero están como locos, o sea, ¿por qué hacen eso? Porque es que sí creemos en esa relación simbiótica, o en esa relación, digamos, del Estado, de los entes de control y de la empresa privada, y se construyó mucha confianza. Y fue la oportunidad para exponer, digamos, algunas cosas que no eran muy fáciles de cumplir, porque eran, por ejemplo, ir a una casa y poder hacer una revisión cuando habían puesto una barrera física, o cuando no permitía, digamos, el propietario, cuando cosas de esas se dieron cuenta ellos de lo que sucedía, y al final incluso básicamente se generó conciencia de que también eventualmente había que hacer ajustes, por ejemplo, en la regulación. Pero eso es dar un ejemplo. Otro ejemplo que nos ocurre a nosotros en el día a día, porque atendemos el territorio, en el caso nuestro atendemos Bolívar, Córdoba, Sucre, el Bajo Cauca, zonas, obviamente Cartagena también, pero hay zonas que son pues complejas, en donde hay una relación simbiótica por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo, con las Fuerzas Armadas, etcétera, para poder prestar el servicio de manera continua. Y lo mismo ocurre, pues, ya digamos, cuando el Estado, o sea, somos unos firmes creyentes de que el Estado sólido y la empresa privada pueden generar alianzas para construir país. Se deben ver eso como aliados, estas dos entidades, porque el uno no vive sin el otro, o sea, son dependientes. Y en esa medida, cuando uno ve al Estado como un aliado, yo creo que se construye en conjunto y se avanza, digamos, como país. Gracias, Santiago. Roberto. Bueno, muy buenas tardes para todos. Sandra, muchas gracias por la invitación. Considero que desde el punto de vista normativo, desde el deber ser, la relación es simbiótica. El cuerpo normativo colombiano está establecido para que esa relación sea simbiótica en todas sus aristas. Sin embargo, los excesos de poder o los acuerdos por debajo de la mesa pueden convertir esa ecuación en un desequilibrio para un lado a otro y la vuelve parasitaria. Y en ese sentido debemos entender que a veces el público se aprovecha de los privados y viceversa. Encontramos en la historia de nuestro país ejemplos por todos lados que un ente privado se aprovecha de alguna figura jurídica para sacar mayor provecho del que debería. Y ahí encontramos casos como la AAA de Barranquilla, o casos en el que el gobierno, en un exceso de poder, o el gobierno de turno, en un exceso de poder, exige dádivas, exige mayores remuneraciones que las que establece la ley, lógicamente que no entran al erario público, y que termina pervirtiendo esa ecuación y esa relación. Entonces, creo que la relación es simbiótica, debe serlo, como lo dice Santiago. No hay forma de que crezca el Estado sin la participación de los privados,
y no hay forma de que crezcan los privados sin un Estado justo. Pero las realidades del país, de algunas zonas, nos llevan a pensar en que cuando la figura se pervierte, cuando se utilizan atajos, cuando se buscan beneficios personales sobre los beneficios comunes, pues la ecuación se vuelve parasitaria de un lado o del otro. El deber de todos, públicos y privados, es denunciar cuando eso ocurre, no caer en la trampa y ser esa primera línea de defensa del erario público, de las normas, del equilibrio que debe haber en esa relación para que no se presenten esos fenómenos, o si se llegaran a presentar, se investiguen en debida forma. Muchas gracias, Roberto. Gracias, Sandra, por este espacio, por la invitación. Y si tengo que decirlo, me sorprende que hasta ahora del día, después de 2 días, el auditorio siga lleno. Eso significa que hay gente interesada, que hay colombianos interesados en no solamente abrir espacios de diálogo, sino en aportar. Entonces, con respecto a la pregunta, la respuesta la daría desde 2 ámbitos, diciendo definitivamente simbiótico. Pero vamos al concepto de simbiótico desde lo que nos dice la biología, desde la interacción, en donde usted me da, yo también le doy. O sea, hay un intercambio, y en ese intercambio obvio, o lo más importante, hay un balance. Y allí me voy a salir un poquito de la respuesta, porque cualquier modelo de desarrollo que hay hoy y lo que hemos trabajado en el mundo hasta hoy requiere de 3 pilares. El Estado. ¿Cuál es la principal función del Estado? El equilibrio en la riqueza, o sea, redistribuir la riqueza. Esa es una de las funciones fundamentales del Estado, y velar porque haya bienestar en la comunidad. El segundo pilar es el empresario, el ecosistema empresarial. Son 2 pilares. Y el tercer pilar, el pueblo. Cuando uno de los 3 pilares no funciona, no vamos bien. Con una anotación, la academia es un actor que se mueve y da equilibrio, ayuda al equilibrio entre esos 3 pilares. Si hay alguno que sobresale sobre otro, las cosas no van bien. Entonces se da o la anarquía o la dictadura, hagan lo que ustedes quieran. Que además les digo, me encanta el derecho romano, no soy abogado, pero en la República Romana existía la figura del dictador. O sea, cuando las cosas no iban bien, cuando el Senado estaba haciendo de las suyas, había que aparecer la figura del dictador, porque las cosas tenían que alinearse y había que encontrar la autoridad y retornar al equilibrio entre los 3 actores del modelo de desarrollo. Entonces, volviendo a nuestro tema, miren, yo sí pienso que en Colombia hay una simbiosis, pero que en esa simbiosis hay algunos desbalances, como bien lo decías. Pero hay unos elementos externos que tenemos que ayudar a que genere balance entre nosotros. Y le pongo varios ejemplos de por qué digo que sí hay balance. Aquí hay un Surtigas sentado, es una empresa que, entre comillas, pudiéramos decir que ustedes viven del Estado, porque ustedes prestan un servicio público, pero perdónenme, ustedes están dando un bienestar al Estado y están recibiendo unos ingresos por ese bienestar que están dando. Allí debe haber un balance, y existen, aquí hay empresas públicas, hay empresas privadas que prestan y que siguen creciendo y siguen creyendo en Colombia, y que generan una relación con el Estado que es importante, que sí debemos trabajar en algunos elementos para que el balance retorne. Sí, aquí lo hemos hablado, me gustó mucho lo que propuso la excontralora Borelli, y que muchos lo han dicho también, el tema de fortalecer la cultura, y el segundo, fortalecer la educación. Y ya para terminar, una anotación, y es que las empresas tienen que trabajar, las empresas colombianas deben trabajar
desde dos ámbitos. Uno, fortalecer su control interno para blindarse. O sea, todo lo que, sobre todo el día de ayer se habló de fortalecer el control interno, de estar atentos a las pólizas, etcétera, eso debemos fortalecerlo como empresas, pero también tienen la obligación de ayudar a que la institucionalidad se fortalezca. Hemos visto que muchos de los casos de corrupción en este momento, que ya han sido públicos por años, etcétera, no son solamente porque los funcionarios se hayan equivocado, sino porque también hemos abusado de las normas. Como tú decías comenzando el evento, doctora Sandra, 254 actos normativos con 5.080 aproximadamente artículos. Eso no lo maneja ni el más hábil. Tenemos que traer entonces la inteligencia artificial, y qué tristeza que en Colombia sea la inteligencia artificial la que toma las decisiones y no nosotros. Muchas gracias, doctora María Claudia. Gracias, doctora Sandra, por la invitación y a los asistentes por su participación en este importante evento. Muchas gracias. Yo no sé, me parece problemático los dos términos, doctora Sandra, porque arrojan imágenes, siguiendo lo que decía mi antecesora, nos llevan a la biología. Entonces, hablar de simbiosis, si estoy en lo correcto, sería como pensar en el ejemplo del tiburón y la rémora. Y pensar en el parásito, el amiba que tiene el mamífero en el intestino que se le come hasta llevarlo a la muerte, ¿cierto? ¿Quién es la rémora y quién es el tiburón en la relación pública y privada? ¿Sí? Yo creo que ese concepto de simbiosis en componentes del Estado que queremos diferenciar bajo dos universos que a veces tienen barreras, lo público y al otro lado lo privado, esa como insinuadora o seductora posibilidad de comprenderlos a través de los conceptos de simbiosis y de no parasitario, creo que nos debe arrojar como varias cosas. Lo primero, no necesariamente tiene que volverse el mismo organismo. El hecho de que haya un sector público y un sector privado requiere que tengamos claramente identificados los roles que competen a cada uno, las responsabilidades que se derivan de la interacción del uno con el otro, porque no son fáciles de entender las responsabilidades ni en un sector ni en el otro. No es mejor el sector público que el privado y ni viceversa. Vuelvo sobre la idea que mis compañeros de panel ratificaban, son necesarios los dos. Pero ¿cómo se da esa relación entre ambas partes? Y esas relaciones se dan por intereses, que se persiguen intereses. Entonces, ¿cuánto coincidimos en el interés entre el sector público y el privado? Y tenemos derecho a no coincidir. Porque el hecho de simbiosis implicaría también que en un momento yo diga, no, si usted me está matando a mí, ¿cierto? Entonces yo me tengo que alejar de usted y demandarlo. Y tengo que poner un límite, o usted como particular se está llevando todo. Entonces también como público tengo que poner ese límite. Entonces creo que es más una pretensión, ¿sí?, de aspiración, de querer llegar a decir que trabajemos de la mano, perfecto, sin hacernos daños el uno al otro. Pero creo que en la realidad es más importante reconocer que en esa relación debemos tener responsabilidades para evitarnos dañar de manera dolosa, por ejemplo, ¿cierto? Y si culposamente, por una falta de diligencia en mi gestión, sea público o privada, yo trasciendo los límites de esa relación y daño al privado o daño al público, es también tener la entereza de reparar y resolver la relación, porque creo que en esa simbiosis si hay una construcción colectiva de algo que nos interesa a todos, y ponernos de acuerdo en eso que nos interesa a todos implica también ponernos de acuerdo sobre las bases de esa relación para que no se vuelva parasitaria. Pero no estoy tan seguro de que requiera ser simbiótica, de pronto armonizable, coordinable, porque lo que uno ve en la vida como litigante, como abogado, como asesor de entidades públicas, es esa constante tensión, pugnacidad con la que bajo una primera mirada se mira la relación entre lo público y lo privado, de intereses contrapuestos, y quizá entonces no sean simbióticos, a lo mejor sean armonizables, compatibles, coordinables, pero no sé si nos dé hasta lo simbiótico, porque en algún momento cualquiera de las partes puede revelarse y decir yo llego hasta acá.
Gracias, doctor Camilo. Pues aceptamos entonces el debate y la reedición de la propuesta de Mariana Mazzucato, y vamos a hablar, si les parece bien, de equilibrio, que debemos además buscarlo en todos los escenarios de la vida. Y entonces la segunda pregunta que quiero hacerles a todos es, y hablando y pensando en la simbiosis, voy a contarles cómo les iba a preguntar y luego les cuento ahora cómo les voy a preguntar con el equilibrio. Les iba a preguntar, bueno, realmente la relación simbiótica son dos cuerpos vivos que están unidos y se nutren el uno al otro, y de ese nutriente depende la coexistencia. Entonces, como decimos que vamos a evolucionar en el concepto y vamos a hablar de equilibrio, no voy a preguntarles por nutrientes, voy a preguntarles por aportes. ¿Cuál debe ser el aporte del sector privado para que el Estado se fortalezca? ¿Y cuál debe ser el aporte o la garantía del sector público del Estado para que la empresa privada volque sus ojos en Colombia y lo vea como un escenario atractivo? Podemos empezar al revés, porque me parece muy interesante. Aprovecho y les cuento, miren lo interesante, no les cuento porque lo vimos al principio, pero miren lo interesante del panel. Tenemos al doctor Santiago, que es gerente general de una empresa 100% privada. Roberto está en representación como gerente de abastecimiento de una empresa mixta. La doctora María Claudia es en este momento directora ejecutiva de APD, que es la Asociación para el Progreso de la Alta Dirección, es decir, esa asociación que le apuesta a tener gerentes preparados. Y tenemos al doctor Camilo, que como procurador en su momento tuvo a su cargo el análisis de casos como el de AAA y en el que se analizó el caso de Odebrecht. Entonces, pues este panel tan diverso nos va a permitir sacar de acá propuestas y planteamientos muy útiles para el país. Muchas gracias, doctora Sandra. Y entonces, en atención a su propuesta de interrogante, es como si uno tuviera que pensar, y no es por colocar un tono para desanimar el debate, por el contrario, sino para encenderlo. Yo creo que si a uno le preguntan cuál es el aporte que el sector público debe hacer para que el sector privado progrese o se fortalezca, ninguno. ¿Por qué ninguno? Porque se supondría que en la esencia del deber ser de lo público está el cumplimiento normativo. No estamos en un sector donde prime la libertad para hacer las cosas tan sencillamente, porque la receta está completamente arreglada. Entonces yo pensaría que si uno se va al sector privado, ¿qué esperaría uno del sector público para que a mí no me impidan mi desarrollo, no me impidan mi crecimiento y pueda hacer mis cosas? ¿Sí? Que usted como sector público cumpla lo que dice la ley, cumpla la ley, cumpla el marco normativo. Ahora, que no nos guste el marco normativo, eso es otro debate, ¿cierto? Se podrá cambiar, modificar, y en Colombia somos expertos en eso, en crear normas, pero creo que el punto está por ahí, en mi sentido. O sea, si yo estoy en el sector privado y espero algo del sector público, ¿qué espero? Pues que el interlocutor que yo tenga al frente se porte como dice la norma. Y las normas en el sector público a veces son abiertas y se convierten en principios que orientan la gestión del público, y principios que se pueden estirar a veces mucho, se pueden volver muy cortitos, ¿sí? Pero usted, ¿qué espera de mí? Oiga, yo sé la regla de juego con la que este señor va a jugar conmigo previamente del sector privado, porque previo a esta relación entre lo público y lo privado están las normas que median esa relación. Entonces, con cumplir con decencia el marco jurídico del sector público, un privado puede esperar, prever, ¿cierto? Y prever cómo relacionarse con el sector privado. Eso es un tema de seguridad jurídica, y creo que por ahí se da esa relación, y la seguridad jurídica es algo que depende más del público que del privado, porque es el público el que crea el marco normativo. Y del otro lado, en el sector privado, también habría que diferenciar,
porque hay un sector privado y eso no quiere decir que existan, visto desde el Estado, un mayor, mejor o peor interés, porque en el sector privado hay personas que se ocupan de buscar intereses públicos, que es lo que se denomina el tercer sector, que es sin ánimo de lucro, y existe un sector que es lucrativo, tan legítimo el uno como el otro. Pero ¿qué esperaría entonces el público, cierto, de ese privado, que se acerca con un interés? Pongamos un ejemplo de la vida práctica. Yo recuerdo mucho estar en la alcaldía de Bogotá y en las experiencias profesionales esos casos le nutren a uno como para poder hablar en este momento en la distancia del tiempo de cosas que se vuelven ejemplo y modelo. Hay un privado que tiene una plata, no la voy a decir ociosa, nada, tiene un recurso. Por alguna razón lo quiere invertir en el sector público. Una razón tributaria, una razón contable, una razón altruista, la que sea. Lo quiere poner en manos del público. Y el público tiene una necesidad. Por ejemplo, construir un teatro o construir una biblioteca pública. Se estrenó la ley 489 del 98 en los artículos 95 y los 96, por ejemplo, en Colombia, en el caso del distrito, con el proyecto de la biblioteca Julio Mario Santo Domingo. Fíjate que es que está mediado por un punto en concreto de la relación entre lo público y lo privado. ¿Yo qué espero de usted? ¿Usted qué espera de mí? Entonces, usted es el privado, usted tenía 50.000 millones de pesos, usted es el público, usted tiene un terreno en la calle 170, usted es el público, usted le da la norma a ese terreno, usted es el privado, usted puede contratar más rápidamente la obra, usted puede hacer la construcción y usted la quiere hacer. Ah, bueno, asociémonos. ¿Qué esperaría yo en esa relación? Para poder decir que usted jalona mi desarrollo y yo jalono su desarrollo. Yo pensaría que la transparencia, y vuelvo sobre el tema normativo. Porque si nosotros estamos tranquilos en nuestra relación de que se guía por esos principios y esas normas, yo no voy a esperar que usted me va a defraudar. Y viceversa. Entonces creo que bajo esos conceptos de interés y esa tensión que se da entre los sectores, tenemos que ponernos a analizar esa inquietud. Bueno, yo la respuesta la plantearía desde dos ámbitos. Uno, desde qué aporta lo público y lo privado al modelo de desarrollo de un país. En el caso de Colombia, primero, y para cualquier país del mundo, por lo menos que tenga un modelo capitalista, tiene que generar el gobierno, desde lo público, el Estado, no hablemos del gobierno, el Estado debe generar las condiciones para un buen clima de negocio. Ese es el primer punto. El segundo punto, dentro del modelo de desarrollo, tiene que generar las condiciones para que un adecuado manejo de la macro y la microeconomía, pero especialmente la macroeconomía. O sea, tener un banco central, y quiero hacer el reconocimiento, tener un banco central como es nuestro Banco de la República, eso genera confianza inversionista y confianza para el desarrollo del país y respetar esos indicadores macroeconómicos. Y el tercer punto que yo esperaría de lo público es generar condiciones para un adecuado desarrollo de infraestructura y de servicios a la comunidad. O sea, una buena redistribución de los impuestos que pagamos los empresarios. Esos serían los tres elementos que se requerirían. Vaya usted a saber lo difícil que es trabajar los tres. Y allí, una anotación importante, fortalecimiento de la institucionalidad, porque es que si esos tres elementos se fortalecen, la institucionalidad se fortalece. ¿Y saben qué es la institucionalidad? Construcción de confianza. Confiar yo en que tengo un Estado que protege mis derechos, pero que también me exige, porque, ojo, me encantan los derechos humanos, pero no solamente desde lo que es imponer mis derechos, sino cuáles son mis deberes. Creo que allí hay un punto importante para una comunidad y un país. Entonces, ese sería como mi primer elemento. Luego, me iría al cómo aporta el Estado, que, ojo, en Colombia es
el principal contratante. Sumen concesiones, sumen la plata que tienen que contratar por el SGP a través de las diferentes alcaldías, las gobernaciones. Es el principal dinamizador de la economía. Él tiene en la mano la generación de empleo. Por ejemplo, ¿por qué se nos ha caído de la manera que nos cayó la construcción? La construcción había venido cambiando su modelo de negocio, no sé si para los que conozcan, pero bueno, el modelo de negocio de la construcción en Colombia se había desviado un poquito. Nosotros en nuestras empresas hace 20, 25 años estaban muy centradas las empresas de construcción en desarrollo de proyectos de alta gama, o sea, niveles socioeconómicos altos y nivel medio. Al bajo nadie lo miraba. Se crearon los subsidios, tuvimos muchos problemas, pero yo creo que el modelo de subsidios para financiar la empresa, la vivienda BCB, ha venido funcionando bastante bien y eso dinamizó de una manera increíble el empleo. Se cayó eso y fue uno de los principales sectores que afectó la caída que tuvimos en los indicadores que se hicieron evidentes la semana pasada en el tema de creación de empleo y dinamización de la economía en el país. Entonces, ojo, no podemos perder de vista el Estado en sus diferentes niveles, porque no es solamente el gobierno nacional, es las alcaldías, gobernaciones, las corporaciones autónomas, etc. Es el primer contratante. Imagínense cómo incide eso en el sector privado. Entonces, ¿qué quisiéramos? Que hubiera funcionarios públicos, políticos, que diferenciemos los políticos, elección popular, con los funcionarios públicos, pero allí están, ellos trabajan juntos. ¿Cómo generamos un buen ecosistema que permita una adecuada contratación, con unos términos de referencia y fortaleciendo la justicia en Colombia? Porque aquí tenemos que entrar una cosa. El tema de la justicia, miren, cualquier demanda en Colombia de cualquier cosa que se haga, así sea una demanda laboral, eso se le toma 10 años. Entonces, vámonos ahora sí a lo privado. ¿Qué es lo que yo quisiera de lo privado? Para los dos modelos, no extenderme más. Uno, primero, que fortalezca sus propios procesos, para que los haga más transparentes y lo blinde como empresa y no tengamos todos estos, porque todos esos problemas que hemos tenido, todos esos escándalos, no crean que le hacen daño solamente a la empresa, le hace daño al país, porque eso es inseguridad jurídica. Nadie quiere aventurarse a tener un proceso de estos. Yo trabajé con una multinacional que un día me dijo: no más, no vuelva, no quiero contratos con el Estado. Eso es terrible, terrible. Entonces, punto número 1 con la empresa: unos buenos procesos internos que permitan asegurar y blindar a la empresa. Y segundo, ya refiriéndome a lo del tema porque me gustó mucho el nombre del panel, desde la ética, que la empresa permita redignificar lo que es la concepción de lo público y de ser funcionario público. Yo he sido funcionario público y es triste que a un hijo le diga: uy, tú eres corrupta. Eso es triste y lo he visto, no me tocó a mí, pero sí lo vi en personas cercanas a mí. Entonces, desde lo ético, que la empresa privada ayude a redignificar lo público. Segundo, en responsabilidad, que sea consciente no solamente de lo que le corresponde a él, porque él es el más grande al momento de contratar. Usualmente, aunque el Estado es muy grande, está en un funcionario público que no tiene ni la mitad ni la tercera parte de los ingresos y los activos que puede tener el empresario. Y 3, desde lo que dijimos que era el desafío, fortalecer la cultura de la legalidad en Colombia. Nos tienen que ayudar en ese aspecto. Gracias. Bueno, debo decir que disiento en gran medida con Camilo. Creo que el Estado tiene que aportar y mucho. El Estado es el responsable de poner sobre el tapete las condiciones necesarias para que todos podamos desarrollarnos, y eso incluye
a cualquier habitante del país, cualquier empresario, cualquier persona con iniciativa, cualquier emprendedor. Y para eso el Estado tiene que cumplir unas condiciones que muchos extrañamos. Debe ser oportuno, debe ser transparente, debe ser objetivo y debe ser efectivo. Si tenemos un Estado que cumpla con esas condiciones, probablemente vamos a tener mucho mayor desarrollo desde las iniciativas privadas y las iniciativas públicas. ¿Qué sucede? Hoy, desde hace más de 20 años, podemos decir que estamos escuchando que la rama judicial tiene un atraso. Si no hay una oportunidad en la justicia, ¿cómo construimos empresas? Hace poco me comentaban una noticia, el INVIMA tiene 26.000 solicitudes represadas y se compromete a sacar de aquí a diciembre, si es que lo puede cumplir, 8.000 y el resto ponerse al día en septiembre. ¿Cuánta afectación tienen esas licencias en un empresario que tiene que esperar un año para que le salga su licencia? Cuando nos vamos a otros escenarios, también encontramos ese represamiento en la resolución del Estado. Y es ahí donde el Estado se tiene que volver innovador, se tiene que volver mucho más sencillo en la gestión de sus trámites para poder dar esas condiciones que necesita el sector privado para poder operar. Si a eso le agregamos problemas de corrupción, tenemos un cóctel nefasto para el sector privado. ¿Por qué? Porque además de que hay un represamiento, viene la consecuencia de yo lo adelanto en la fila, pero me da tanto, yo le rebajo los requisitos, pero me da tanto. Y en esa negociación de lo que normativamente deben cumplir, empezamos a ver situaciones que generan atraso en el país. Un empresario que no cumple con las condiciones para construir las vías o las casas o los edificios que construye es un empresario que genera pobreza, ¿sí? Cuando se cayeron los edificios de Medellín, el Space, ¿cuántas personas afectadas que perdieron los ahorros de toda su vida? ¿Sí? Entonces empobrecen. Y uno dice, fue un privado, y se pone a mirar hacia atrás y empieza a encontrar deficiencias estatales en el proceso que generaron esa situación. Entonces, yo creo que el Estado tiene un deber, y un deber calificado, de ser muy eficiente, muy eficaz, que tiene que ser oportuno, que tiene que ser objetivo, que tiene que ser transparente en todo lo que hace. Y con ese insumo construimos una plataforma ideal para el desarrollo de los negocios. Ahora me voy a la otra parte de la pregunta. ¿Qué debe poner el empresario? Pues la respuesta lógica son los impuestos, pero al mismo tiempo es esa renuencia a ser parte de un proceso mal habido. Es esa denuncia pública de que lo están coaccionando para no hacer las cosas debidamente. Esa denuncia de que le piden algo para saltarse la fila. Y ahí los procesos de compliance o cumplimiento dentro de las empresas me parecen geniales. Yo he visto cómo empresas multinacionales despiden a empresarios exitosísimos por una denuncia que llegó por cumplimiento. De verdad, pasó en Claro, Cemex, pues se me vienen a la cabeza muchas empresas donde eso sucedió y que se podría pensar que por el éxito de ese dirigente empresarial era impensable que lo removieran, y ante faltas a la ética
se remueven, la empresa sigue fortalecida y estas personas empiezan un calvario. Ese llamado a la empresa, a la denuncia, a mantener el rigor por encima de los estados financieros es muy oportuno, adecuado, y creo que construye la parte que también necesitamos, además de los impuestos, en las empresas del sector privado. Gracias. Yo pienso, primero, la empresa privada, ¿qué requiere? Condiciones, básicamente. Que las condiciones estén dadas en todos los ámbitos. Primero, pues seguridad jurídica, importantísimo, que no le cambien las reglas del juego. Y esas condiciones deben estar dadas para invertir. Nuevos empresarios o empresarios existentes que quieren invertir deben estar dadas para operar, que no se trunque la operación, y deben estar dadas para, obviamente, para crecer. No solo es la seguridad jurídica, sino que impere la ley, no solo para la empresa, que la tiene que cumplir, obviamente, sino en general para la sociedad también, porque ¿qué es lo que sucede cuando a veces se opera, y sobre todo en los territorios, cuando hay empresas que requieren inversión y que requieren ir, digamos, a determinados, que por aquí lo decían en el panel, muchas veces se exigen muchos derechos, pero a veces se desconocen los deberes, y los deberes empiezan obviamente por el ciudadano, pero también por la autoridad, que deje y permita operar para que estas empresas puedan crecer, que puedan generar empleo, que puedan generar desarrollo, que puedan generar riqueza, etc. Digamos que eso es lo que esperaría, digamos, la empresa, obviamente, que haya objetividad, transparencia, etc. ¿Y qué esperaría el Estado de la empresa? Obviamente que genere todo esto que acabo de decir, pero sobre todo cuando se manejan recursos públicos, pues sí que se cumplan los mismos principios que deben cumplir los públicos. Y eso es un tema, quizá uno de los mensajes que yo quisiera dejar aquí, porque muchas veces los privados, probablemente porque no están acostumbrados, digamos, al manejo, o piensan que, digamos, esta es una obligación únicamente, digamos, de los empleados públicos o de las empresas netamente públicas o las mixtas. No, resulta que ahí está, por ejemplo, la ley 610 de 2000, donde ahí habla de los principios y del manejo de la gestión fiscal que todos debemos cumplir cuando se manejan, digamos, recursos públicos, y ese es un tema importante. ¿Y cómo hacerlo? Pues yo creo que sí hay que fortalecer, digamos, los procesos internos de protocolos, los procesos, las auditorías, todo el tema de gestión interna de la organización, los temas de compliance, el tema de la línea ética, de la línea de atención, que es que quien llama ya no va a ser, digamos, delatado, y que después de que eso se dé, pues que sí al interior de la empresa se haga cumplir esas políticas de manera muy firme. O sea, que haya tolerancia cero, digamos, a la corrupción y a todo lo que se pueda dar, digamos, a la falta de ética. Entonces yo pienso que es ese, y ahí considero que existe una verdadera simbiosis cuando eso se da por parte del uno y del otro. Seguridad y confianza. Bueno, hemos hablado en este congreso desde diferentes aristas de la lucha contra la corrupción. Tenemos cifras que son, pues, desoladoras. Es que el 80% de los colombianos consideran que los servidores públicos son corruptos. Y otra cifra curiosa es que el 73% de los colombianos consideran que la empresa privada tiene credibilidad, genera confianza. Sin embargo, se decía en un panel anterior, pues, que para que haya un servidor público que reciba, hay un empresario que ofrece o que accede a dar. Y entonces, en esta búsqueda de planteamientos y de soluciones, yo quisiera preguntarles qué aporte, y esta pregunta específicamente para Santiago, para María Claudia,
¿qué aporte puede hacer el sector privado concreto para la lucha contra la corrupción? En nuestro caso, pareciera a veces como un poco etéreo o algo así, pero empezamos de un credo que estamos incorporando como parte de nuestra cultura del cambio, y en ese credo, la columna vertebral de todo, de hecho los valores empiezan por ahí, en ser buenas personas. Buenas personas es íntegros, integridad ética, tolerancia cero a cualquier empleado de la empresa que realice algo que sea no ético. Y eso es muy importante, y que cuando eso se dé y sea algún acto de corrupción dentro de la empresa, caiga todo el peso de la ley sobre esa persona, con denuncia penal, todo lo que haya que hacer. O sea, las empresas tienen que dar, digamos, ese ejemplo que viene, digamos, desde el caso nuestro, digamos, desde ese propósito superior, desde el credo, entre los tres valores. Uno es ser buenas personas, ser buenos ciudadanos y ser buenos trabajadores. Y buenas personas son íntegros, buenos trabajadores tratar de ser excelentes, y buenos ciudadanos de ser solidarios. Pero todo empieza por ahí, por la ética, y es ser consecuentes, digamos, con eso que está escrito, vivirlo de verdad, porque dicen que la cultura se come a la estrategia. Si se tiene una estrategia y la cultura la acompaña, seguro que sí va a haber, digamos, un desarrollo importante. Yo considero que los empresarios, por esencia, digamos, habrá excepciones o lo que sea, siempre querrán trabajar con personas éticas, porque si no están condenados a desaparecer. O sea, entonces es como pegarse un tiro en el pie cuando yo tengo un empleado que no sea ético, porque eso se devuelve. Al final la empresa no va a crecer, va a desaparecer con seguridad. Entonces es eso. Yo pienso que el principal aporte de la empresa, ni siquiera al Estado, a la sociedad, a esa licencia que se requiere, esa licencia social para operar, empieza por ahí, por ser consistente y consecuente con la ética, demostrarlo en todos sus actos, en todos sus procederes, digamos, para seguir adelante. Completamente de acuerdo con lo que dice Santiago, y más bien, porque yo también lo mismo. Primero, hay que fortalecer la cultura de la legalidad, y también hay que fortalecer la cultura de lo ético, diciendo además, porque también lo he dicho en varios espacios, el tema de la corrupción no es un tema que nace de la noche a la mañana. Tenemos que entender que esto es un proceso de años, está muy arraigado, muy permeado en todos los sistemas, no solamente en el económico y en el empresarial, en todos los sistemas, en el educativo, incluso a veces no sabemos realmente que eso es corrupción, y entonces cuando uno le dice a la persona, mire, no, es que no está bien que usted se lleve las hojas de papel para su casa, la persona no sabe que eso es un tema de ética, y además que llega a su casa y entonces el hijo, papi, ¿de dónde venías? Venía de parrandear, y entonces el señor le dijo, no, venía de la reunión con tu abuela. Eso también es parte de la ética. O sea, es el tema de decirnos las verdades, pero además trabajar desde la cultura de la legalidad, con un agravante en Colombia. Pues desafortunadamente toda esta cultura del dinero fácil y del narcotráfico ha permeado todos nuestros espacios. Incluso yo tengo una teoría. ¿Por qué creen ustedes que el modelo económico, el sistema económico en Colombia se mantuvo tan bien cuando la pandemia? ¿Quién cree que nos sostuvo? Ténganlo por seguro que mucho del dinero que entró venía del narcotráfico.
Entonces, y del lavado de dinero. Entonces, esto no es un tema que lo podamos acabar de la noche a la mañana, pero si no comenzamos a generar los espacios, nunca lo vamos a lograr. Y como el tema del pajarito, que yo no puedo, yo por lo menos hago lo que yo hago, por lo menos tengo yo que hacer, tengo que poner mi granito de arena y yo sentirme íntegro conmigo, con mis hijos, con mi familia y con mi entorno. Lo mismo trasladarlo a la empresa. Que el nivel corporativo, la dirección corporativa, eso lo estamos trabajando mucho desde APD, que la dirección corporativa esté integrada al operativo, porque estamos reduciendo costos, fantástico, reduzcamos costos. Espacio para la inclusión, maravilloso. Y usted va a ver, y los señores de la junta directiva llegan en aviones privados. Y no estoy diciendo que no puedan hacerlo, pero hombre, si usted llega en avión privado, pues por favor, también sea consecuente con su empresa, distribuya, irrigue esa riqueza a todos, que se sientan parte de él. Miren, hablamos de inclusión y llegamos a las empresas y nos saludamos a nuestros compañeros, no las saludamos a la señora que hace la cena. Entonces, esos son elementos sencillos, pero que van haciendo que se construya una cultura. Y allí, importantísimo, no pagar. E insisto en lo mismo, las empresas tienen que ayudarnos a que el tema de lo público se redignifique. Porque sí es triste que uno le pregunta al que sea, ¿quién es tu papá? Es un funcionario público, y ya no lo señalan a uno. No, eso no puede ser. A mí me gustó mucho el video que pues, todos nos estábamos levantando, pero de la funcionaria que desafortunadamente o afortunadamente a mí me tocó trabajar con esa funcionaria, o pues me tocó estar relacionada con esa funcionaria que grabó ese video. Eso es descorazonador. Una persona que ha trabajado toda la vida, que de pronto se equivocó, cometió un error, no voy a decir que no, o sea, no vamos a desconocer eso, pero es que es triste que hayamos perdido el respeto y la dignidad a lo que es lo público. Entonces allí las empresas tenemos un gran reto y tenemos que hacerlo, y no es un proceso que se vaya a cambiar de la noche a mañana, porque todos tenemos que sobrevivir, y a veces pues, hay que aceptar ciertas cosas con las que no estoy de acuerdo, pero tiene uno que respetar también decisiones de las empresas y también de los funcionarios. En ese es un tema que a mí no me gusta meterme. Como funcionaria pública que he sido, pues sí, siempre me tacharon de ser demasiado recta, pero yo podía darme el lujo, como siempre lo dije, yo tenía unos medios para hacerlo, pero sí vi otras personas que no tenían cómo. Entonces yo no juzgo, eso se lo dejo a la divina providencia o al universo, pero definitivamente sí tenemos que hacer algo para que esto no se siga repitiendo. Bueno, el ser humano funciona y se mueve por pasión o por miedo. Son dos fuerzas que O intereses. O por intereses. La pasión, el miedo y finalmente los intereses de cada uno nos mueven. Y hay una realidad. Recordarán quienes estaban el primer día, yo siento que llevamos una semana acá juntos. Ayer en nuestra presentación mostrábamos un triángulo de 4 triángulos y les decíamos, por favor, cada uno en la intimidad consigo mismo, ubíquese en uno de esos triángulos. Eso representa la evolución del concepto de responsabilidad y de gestor público. Pasamos del concepto de servidor público, plano que está en la Constitución, artículo 113, al concepto de gestor público en donde cabemos todos. Y entonces esta pregunta es para Camilo. ¿Quién responde y por qué responde? Y cuando preguntamos quién responde y por qué responde, estamos pensando en los 4 triángulos. El servidor público de entidades 100% públicas, el trabajador
de empresas mixtas de servicios públicos y aquellas de economía mixta. El particular que tiene alguna función pública o administración de recursos públicos y el contratista, el típico contratista al cual no se le entrega una función pública, sino que sencillamente suscribe un contrato con el Estado, como muchos acá los podemos haber suscrito. Estos eran los 4 actores de los 4 triángulos. Cada uno de esos actores, señor ex procurador, ¿cómo responde y por qué responde? Bueno, yo creo que habría que decir que todos responden. Sería lo primero. Todos tienen, dependiendo de su posición y dependiendo de su hacer, o sea, de su conducta, todos tienen una responsabilidad. ¿Cuál? La que les fija la ley dependiendo del horizonte frente al cual están actuando. Entonces el servidor público, que sería como el más conocido y el más como estudiado, digamos, por todos, aquí creería, es un régimen de acuerdo con su naturaleza jurídica, podría tener responsabilidades de tipo fiscal, disciplinaria o penal. En principio, está dada por una relación legal y reglamentaria con el Estado y está sujeto al cumplimiento y la observancia de unos deberes y unas funciones íntegramente fijadas por la ley. Entonces, omitirlas, retardarlas, extralimitarse, corromperse en el ejercicio de esas funciones, te genera responsabilidades de diferente naturaleza, completamente regladas y creo que son comprensibles, que en el sector privado o el público lo conocemos como las CIAs. Nos cayeron las CIAs, la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía. Y cuando uno es servidor público, independientemente si es en un órgano de control o en la administración o inclusive en la rama judicial, ¿sí? En cualquier rama del poder público, cuando uno cumple una función que tiene que ver con el Estado, uno sabe que uno compra un cómodo. Cuando uno dice sí juro, uno sabe que a partir de ese momento toda su vida va a ser escrutada, puede llegar a ser escrutada, su patrimonio completamente revelado y desnudado, para estar bien de su familia, para saber si uno se enriqueció con ocasión del puesto o del cargo, por ejemplo. Y uno tiene que estar dispuesto a que lo investiguen, porque eso es algo natural en el sector público. Eso no le debe generar a nadie, más allá de lo emocional y lo difícil que en lo personal es afrontar una investigación disciplinaria, penal o fiscal. Cuando uno está en el sector público, uno sabe que debe rendir cuentas. Eso es un proceso de rendición de cuentas y así veo yo los procesos de responsabilidad. Que una autoridad usted lo llama a rendir cuentas frente a una toma o no toma de decisión. Y uno debe, como servidor público, tener la interés, la responsabilidad de saber defender su gestión. No, bueno, como tratar como de moldear la situación para tratar de hacer ver las cosas legales cuando todos sabemos que es una porquería de corrupción. No, estoy hablando del servidor público desde su óptica de deber ser. Entonces, ese es el primer escenario, ¿sí? Entonces, a él, independientemente de lo que le caiga, tiene una receta ya a partir de unas funciones y un cumplimiento normativo. Tú mencionabas las personas que trabajan en empresas mixtas. Entonces, entiendo por personas que trabajan en empresas mixtas, entenderíamos todos, para los que no son abogados, que una empresa mixta es en aquella que concurre un capital público y un capital privado. Y mis queridos compañeros y colegas, ahí hay una discusión enorme, abierta, porque las personas empiezan a introducir para salirse de la responsabilidad criterios como no, es que yo tengo una naturaleza jurídica diferente, o es que mi régimen jurídico es diferente. No, es que yo estoy lejísimos de la administración central porque el porcentaje de mi participación es del 5%, del 10%, del 15%, hasta el tope que dice la ley, que entendemos que estamos ante una empresa industrial y comercial del Estado, que ya está tanto el capital público que ya cambias el régimen de mixto, ¿cierto? Entonces fíjense que ahí la clave para entender esa pregunta es saber yo qué gestiono y desde qué posición lo gestiono. Porque en este punto de las empresas mixtas, el ámbito de la responsabilidad no es que no exista, sino que es más especializado. ¿Sí? En lo penal, todos, desde el presidente de la junta directiva hasta el conductor,
pueden llegar a responder penalmente por una gestión, ¿cierto? Como coautores, partícipes en una falsedad, por ejemplo, en un contrato público. Si todos estuvieron en la falsedad, la Fiscalía a todos los coautores por el concepto de participación los puede llevar a esa falsedad ideológica cualquiera. Esa es también muy fácil, porque el entendimiento de la legislación penal es para todos y todos podemos, independientemente de una u otra relación con lo público-privado, poder llegar allá por el concepto amplificador que tiene el concepto de autoría, ¿cierto? De autoría en la legislación penal. Es el determinador, el partícipe, el cómplice, todos caen por ahí. Pero fíjense que en fiscal y en disciplinario el tema es más especializado. En fiscal, desde que usted tenga a su cargo la gestión de recursos públicos, llámese como se llame, tenga la naturaleza que tenga usted está obligado a rendirle cuentas a la Contraloría, hasta el último centavo que usted administró o gestionó como gestor fiscal de esos recursos públicos, independientemente del régimen. Entonces, de ahí desciendo hacia abajo, también los particulares pueden llegar a ser responsables fiscales sin estar en una entidad mixta. Sí, pueden llegar a tener la misma responsabilidad fiscal que un servidor público que está en una entidad del sector central en este público también. ¿Cuándo? Cuando en virtud de un vehículo jurídico, sea un contrato, sea un acto administrativo, son depositarios de esos recursos públicos. Ahí, como lo mencionó ahora mi colega del panel, es como si usted le tirara una gota de agua negra a un tarro de pintura blanca. Ya queda mucho. Todo el aislamiento, la autonomía de la voluntad, la libertad, todo lo que usted como privado podía llegar a hacer de manera deliberada, libre, es mi plata, no haga lo que quiera, ya no. Si usted pensaba que con la plata que usted como privado o como mixto administra en cuanto a esas posiciones de capital en relación con la responsabilidad fiscal, va a responder. Y por esa vía de administración de recursos públicos también puede llegar también puede llegar a ser responsable desde el ámbito disciplinario. La diferencia es la restricción de quienes pueden llegar a estar en el ámbito de cada uno. Entonces, el fiscal, quien tenga la categoría de gestor fiscal, independientemente si está en el sector central de la administración, que es el primer modelo, en el sector descentralizado por ser mixtos, oficial o mixto, que es el segundo modelo, y el otro que serían los particulares. Y los contratistas, porque el particular que llega a administrar recurso público lo es o por vía de un acto administrativo o de un contrato, entonces es un contratista. ¿Sí? Ahora, no todos los contratistas llegan a tener la categoría de gestor fiscal, no, porque el hecho de que yo sea su proveedor, por ejemplo, de bienes o servicios, no me hace gestor fiscal de nada. Pero diferente si yo administro una concesión, diferente si yo, por ejemplo, soy los servicios integrados de movilidad que expiden las especies penales, las licencias de conducción como particular. En la medida que el particular, independientemente del vehículo jurídico, gestiona lo público, en relación precisa con esa gestión, va a caer en el régimen de responsabilidad de lo público. En el caso de las mixtas, ahí la norma, en cuanto al disciplinario, es más restrictiva, porque únicamente cuando se trata de esas personas jurídicas que se entenderían como particulares, ¿sí? Pero no por eso dejan de ser irresponsables en cuanto a la gestión del recurso público. La norma lo que habla es que cuando se trata de personas jurídicas, que es la pregunta de la doctora Sandra, esa responsabilidad cae en la junta directiva o en el representante legal de la entidad. Entonces, ustedes ahora comentaban un caso, que lo pusieron, no lo puse yo, el de la AAA. Entonces, ¿cuál era el caso de la AAA? La AAA de Barranquilla es una empresa mixta en la que concurre un capital, pues yo creo que es mixta doblemente pública. Porque tiene unos accionistas privados chiquitos, pero de un lado está el Estado español, a través del canal Isabel II, que es un público, y del otro lado está el distrito de Barranquilla. Entonces es público internacional, que hay que reconocer eso, y de hecho creo que hay un conflicto de inversión que plantea el Reino de España sobre la expropiación que hizo la Fiscalía. Y dos, el sector público colombiano, que está en cabeza del distrito de Barranquilla.
el Distrito de Barranquilla tiene una participación pública como accionista, para que vayamos haciendo las premisas, que este es el mismo ejercicio que se hizo en la Procuraduría en este caso, y es el mismo ejercicio que hace la Contraloría. Entonces usted encuentra un proyecto, digamos que ahí uno no va a mirar la compra de cosas chiquitas, digamos que esos casos también tienen una connotación de simbología, ¿sí? De impacto, exacto. Entonces es el contrato de asistencia técnica que se firma entre la AAA de Barranquilla y un accionista mayoritario de esa misma empresa, que se llama INASA, que es internacional. Y ese contrato de asistencia técnica sencillo, normal, fácil de entender, cortico, chiquito, dice nada más de 3 cosas. Yo me comprometo con usted a dar la asistencia técnica, porque usted no sabe de acueducto, y usted tenía los indicadores de acueductos muy malos de cobertura en el área metropolitana de Barranquilla. Entonces yo le voy a enseñar a usted cómo presta ese servicio público, asistencia técnica. Y a cambio de ese servicio, yo le voy a pagar a usted un porcentaje sobre los ingresos brutos de la facturación mensual. Sí, eso es un contrato sinalagmático, bilateral, oneroso, perfecto. ¿Qué encontró el órgano de control en ese caso? La Fiscalía y la Contraloría, porque esa fue una investigación que se adelantó por las 3 ramas. Pues que todos los meses el contrato de asistencia técnica se pagaba por parte del representante legal, firmado el giro, ¿cierto? Todos los meses se pagaba, y un día llegaron los entes de control y preguntaron en esa empresa: oiga, señora gerente de Servicios Ciudadanos, dígame a usted qué de asistencia técnica le han prestado. Silencio. Al de tecnología, lo mismo. Al comercial, lo mismo. A todos, ninguno. Y había un pago, pero ese pago, derecho privado, ¿cierto? Naturaleza jurídica de derecho privado, lo dice la ley 142, todo clarísimo. Entonces somos privados hasta cierto punto. ¿Y cuál es ese cierto punto? Que cuando usted gestiona esos intereses públicos, por ejemplo en un capital social, a usted le pueden demostrar contable y financieramente que una mala gestión o una gestión corrompida de su parte puede afectar la expectativa del accionista público a unas utilidades, y ahí hay un detrimento. Ese es el ejercicio que, por ejemplo, hace la Contraloría cuando se va a detrimentos patrimoniales en sociedades mixtas. Sabe cuál es el porcentaje público frente al daño, y simplemente es una regla de 3. Si el daño vale 100 millones de pesos y el porcentaje público es el 30%, bueno, entonces el detrimento es 30 millones. Esa es la tasación que se hace en ese caso. ¿Y a quién le cabe esa responsabilidad? A los miembros de la junta directiva y al representante legal. Pero entonces tienes una dificultad, y es lograr probar que esos actores sociales llegaron a gestionar eso, porque son varias premisas para poder llegar a la responsabilidad. Entonces el tema se llevó a la Junta, lo discutían en Junta, aparecía así gigante en el estado de resultados, contrato de asistencia técnica, aparecía registrado lo que se le llevaba a la Junta Directiva de la Asamblea. Entonces todo se conocía del tema. Por esa vía fue que se llevó a esa responsabilidad, por ejemplo, con el caso de esa persona jurídica mixta. Y al particular, que es el otro caso que contestaba, pues ya vamos para ese que es muy interesante. Y esto me permite hacerle una pregunta a Roberto, y es la siguiente: es que un poco cuando uno se siente y habla con cualquier tipo de gestor público, o sea, cualquier triángulo de los 4 triángulos, la conclusión un poco desoladora es: pero yo pierdo con cara y pierdo con sello. Y lo hemos discutido con empresas mixtas, porque resulta que ellos tienen que equilibrar 2 llamados históricos que tienen. El primer llamado histórico es a garantizar, como lo acaba de decir Camilo, que su empresa se mantenga en un equilibrio en el mercado de manera tal que las utilidades no bajen, porque si bajan, si hacemos que las acciones bajen, si hacemos algo que nos lleve a que las acciones bajen, pues eso también es detrimento, ¿cierto? Porque fue una gestión antieconómica sobre un interés de naturaleza pública, que es el porcentaje en el que participa el Estado. Entonces, ellos están en competencia, les toca hacer de todo para mantener
el valor de la empresa, pero a su vez tiene que armonizarlo con los principios de la gestión pública. Y entonces la pregunta es, Roberto, ¿cómo hacer desde aquellas entidades estatales que están en competencia para garantizar la sostenibilidad de su ejercicio empresarial, armonizándolo con los principios de la gestión pública? Gracias, Sandra, por la pregunta. Yo quiero partir por decir lo siguiente. Tanto en empresas públicas como privadas, no se debe perder un peso. Todos debemos cumplir un reglamento. Todos estamos llamados a seguir lineamientos éticos, morales y normativos de adentro o que nos da el Estado. En ese sentido hay una total coherencia. No estamos en mundos que no se puedan hablar. Le podemos preguntar a Santiago y no hay una sola norma que le permita a un colaborador apropiarse de un recurso, dar coimas o algo similar. Y si nos vamos al Estado, tampoco existe una norma que lo autorice. En ese sentido, somos coherentes, nos podemos hablar, ¿no? O sea, son mundos que dialogan entre sí y que le apuntan a un mismo fin. Y esta fue una reflexión en la que nos vimos obligados, porque esta discusión que mencionan ustedes se da en nuestra empresa y aún está viva. Somos servidores públicos, no lo somos, el régimen nos permite no aplicar cierta norma u otra. Entonces, ¿cómo resolvimos esa discusión? Creo que la respuesta fue: no necesariamente hay que tener una postura frente a ella para diseñar nuestras normas internas. ¿Por qué? Porque podemos construir un manual de contratación, podemos construir un reglamento para los empleados que sea afín a ambas finalidades, que permita que esos dos mundos se hablen sin que haya posturas diferentes. Y ya si un ente de control se acerca, pues existirán los medios legales para pedir o hacer valer una postura u otra. Entonces, realmente la discusión sí es muy profunda, pero cuando uno se va a la esencia de hacia dónde le apunta, quizás los puntos de vista no sean tan disímiles como el punto de partida que es la visión con la que nos vemos. Ahora bien, el mismo Estado ha establecido reglamentos para decir: hay ciertas empresas con capital público que aplican régimen privado, ¿sí? Que deben cumplir unos principios, pero que aplican un régimen privado en su contratación y en sus actos. Entonces, ¿cómo hacemos para armonizar los principios con ese régimen privado y esa libertad que nos otorgan para competir? Yo, pues creo que, como les decía, no es muy difícil hacerlo. Hay que tener ciertas precauciones en algunos temas de publicidad y transparencia. Y la reflexión que hoy me hago es: ¿hacia dónde va la tendencia? Y esa sí me preocupa. La tendencia pareciera ser ir quitando facultades, libertades que se le han dado a unas empresas a partir de unos lineamientos que aplican tanto para empresas 100% públicas, empresas industriales y comerciales del Estado y empresas de economía mixta. Allí sí veo una dificultad. ¿Por qué veo una dificultad? Porque algunas actuaciones de entidades meramente públicas se ralentizan a partir de unos requisitos que se deben cumplir sí o sí. Cuando una empresa de economía mixta que compite con otras empresas del sector privado
se le ralentiza cualquier procedimiento, se ve en desventaja contra sus competidores. Y eso empobrece al Estado. ¿Por qué? Porque hoy las empresas de economía mixta del Estado producen mucho dinero. O sea, Ecopetrol genera unos ingresos muy importantes para el Estado colombiano. Y si nos vamos al Grupo de Energía de Bogotá, unos ingresos muy importantes para el distrito de Bogotá. Entonces, en la medida en que esa tendencia a ajustar algunas libertades que se habían dado y llevarlas a un esquema similar al de otras entidades 100% públicas, pueden ver afectada la productividad de la empresa. Entonces el llamado que yo hago desde la academia es sí, controles sí, todos son necesarios, tanto de las IAS como de nuestra auditoría interna, nuestro compliance. Es necesario, hay que profundizarlo y fortalecerlo, pero al mismo tiempo tener cuidado en que ciertas medidas que se están tomando, ciertas tendencias que desde el Estado se están consolidando, no vayan en detrimento de la libre competencia a la que nos vemos sometidos con empresas del sector privado que no tendrían que cumplir ciertos requisitos que, como decía, ralentizan el accionar de la empresa. Gracias, Roberto. Bueno, el tiempo se nos acaba y los invitamos a que por favor no se vayan porque les decía a algunos ahorita, uno no ama lo que no conoce. Y entonces queremos amar a Colombia, ¿cierto? Queremos ser un movimiento al unísono de amor por Colombia. Entonces vamos a cerrar nuestro congreso conociendo a Colombia a través de la música. Entonces tenemos nuestro cóctel en unos minutos. Y como dijo nuestro moderador anterior, así como si estuviéramos en debate, en una frase muy corta que no supera una línea, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta de todos los actores que ustedes que están acá representados para hacer una relación ética, constructiva y equilibrada entre el sector público y privado? Que la relación sea a partir de la buena fe. Oyendo a mis colegas y a nuestra doctora Sandra y a lo que ha sucedido en el evento, creo que si uno fuera mirando un problema de conjuntos, si el sector público está completamente reglamentado por unos principios y el privado, digamos, lo que es más libre frente a esa normatividad, uno coge el ordenamiento jurídico colombiano y la buena fe como un principio orientador de todo el que hace, lo es para el que hace público y privado. Yo creo que si partimos de ese núcleo duro de lo que es obrar de manera adecuada yo y pensarme que si yo obro de manera adecuada es porque yo puedo pensar que usted también va a obrar de esa manera porque somos iguales, tanto en el hacer como en el creer, creo que sería diferente. Creo que ahí es donde puede estar una posibilidad importante. Mi respuesta va a ser muy práctica. Yo me voy con el compromiso de seguir abriendo espacios como este para que las condiciones mejoren y voy a poner mi granito de arena. APD y María Claudia ponen su granito de arena para abrir y que la cultura de la legalidad en Colombia, yo no diría que en 5 años, pero por lo menos que mis nietos comiencen a sentirla. Bueno, yo diría que un Estado y un sector privado transparente, objetivo, efectivo, permite el crecimiento de todos. Entonces debemos formarnos para llegar allá. Y el proceso de formación es dinámico, es constante y debemos profundizarlo desde el Estado para que nuestros servidores públicos sean probos, pero de la misma forma desde el sector privado para conocer las herramientas que tenemos cuando las cosas no se den como la norma, los procedimientos
y la ética médica. Mi frase es vernos como unos verdaderos aliados con un objetivo común que es que Colombia crezca. Gracias, Santiago, gracias a todos y que así sea, que ojalá de este espacio salgan acciones. Estamos llamados a la acción. A todos ustedes, muchísimas gracias por ser parte de la Colombia que trabaja por Colombia. Les queremos contar que la Academia de la Gestión Pública ha sido nominada a unos premios maravillosos que reconocen los trabajos de emprendimiento en América Latina. Los invitamos a que nos acompañen, nos apoyen, porque esta nominación la recibimos entre 518 organizaciones que se postularon. Fuimos escogidos 65, de los cuales 7 son organizaciones colombianas. Vamos a hacer Colombia en Viena y esperamos en enero estarles contando que trajimos ese premio para Colombia y para los servidores públicos y para los gestores públicos que hacen posible y que le entregan futuro a nuestro país, que son ustedes. Muchísimas gracias.